La primera persona que va a hablar es José Valverde, que es antropólogo, ¿no?, de la Universidad de San Antonio de Cuzco, de Perú. También es un magíster en migraciones internacionales, ¿no?, en la Universidad de La Coruña, y actualmente está realizando el doctorado en Ciencias Sociales y del Comportamiento. Bueno, pues José Antonio nos va a hablar de los marineros gallegos en Perú y puedes empezar cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Es la primera vez que voy a presentar este avance de mi trabajo en público. Espero sea de vuestro agrado y vuestro interés. Antes de empezar, quiero decir tres cosas, ¿no?, básicas sobre la presentación. Básicamente va a ser expositiva, narrativa. Uso mucho el recurso de fotografías y testimonios de mis entrevistas, ¿no? Yo soy antropólogo de formación, pero tengo una pasión también por la historia. Entonces, el trabajo que he planteado trata un poco de romper con esa ortodoxia en ciencias sociales. Trata de hacer antropología, hacer historia de la antropología o hacer antropología de la historia, como lo queramos ver, ¿no? Parto por una premisa: la historia nunca está completa. Y cuando más se habla de temas de migraciones internacionales, hay mucho todavía entre comillas, por escarbar, por averiguar y por información por obtener, ¿no? Yo redundo mucho en las microhistorias, digamos, las historias individuales, que para mí tienen un valor riquísimo como antropólogo, en tanto entre comillas, los objetos de nuestro estudio, que son las personas, son portadores también de conocimiento, ¿no? A ver, pescadores gallegos en el Perú. Todos sabemos que los grandes destinos migratorios de la población gallega siempre han sido, ya lo han mencionado, Argentina, Cuba, Brasil, Venezuela. Pero después de mediados del siglo pasado, bueno, hubo un flujo de la migración gallega, digamos, intraeuropeo, ¿no? También ya lo sabemos, hacia Suiza, hacia Francia, hacia Inglaterra, etc. Pero también hubieron otros destinos migratorios que por azares, digamos, del destino y que tuvieron como causal la Guerra Civil Española, han sido poco estudiados. En este caso es la migración hacia el Perú. Pongo esta imagen de un texto que se llama Testimonios de Winnipeg, de un autor chileno, descendiente de republicanos españoles exiliados en Chile. En este barco, en el año de 1939, llegaron a costas chilenas más de 2.000 españoles republicanos, ¿no? El encargado de organizar este servicio, digamos entre comillas, el rescate de exiliados españoles hacia Chile fue el escritor Pablo Neruda. Lo pongo como en la entrada de la presentación porque es este hecho, este suceso el que provoca que encontremos luego pescadores gallegos pescando, bueno, valga la redundancia, en las costas de mi país. Tengo acá un esbozo y un mapa mundi donde señalo mi país, con algunos destinos, algunos puertos de la costa del Pacífico que fueron destinos de migración gallega. Chimbote y Hilo son los más importantes a mi entender. Luego siguen el Callao, el puerto donde yo provengo, Lima, la capital, Chancay, que son puertos que están al norte de la capital, y Salamanca. ¿De dónde procedieron los gallegos que llegaron al Perú? Básicamente, principalmente fueron de Malpica de Bergantiños, de Costa de la Muerte. También, en segundo lugar, en orden de importancia, de Fisterra, C, Corcubión, Laracha, Cariño, Marín. Y también por ahí, en mi investigación, he encontrado una migración procedente de Pontevedra. Bueno, no soy el primero y tampoco quiero ser el último en investigar este tema. Ya hay otros investigadores, básicamente investigadoras gallegas, que han trabajado el asunto. Menciono a Ana Joseño Fernández con una presentación en el 2010 en un congreso en Santiago de Compostela sobre las olas, se llama el trabajo que presentó ella, hacia Chimbote, ida y vuelta, ¿no? Ella es prima hermana de un gallego, digamos, entre comillas, nacido en el Perú, hijo de pescadores gallegos. Entonces, ella es una apasionada de literatura peruana y en este trabajo mezcla la obra literaria de un escritor peruano, José María Arguedas, que por aquellos años 60 más o menos vivió en el puerto de Chimbote, destino migratorio de cientos de gallegos, ¿no? Y bueno, la otra autora que hago mención, tiene como 5 trabajos, es María Teresa García Domínguez, perdón. María Teresa García Domínguez
también es peruano de nacimiento, trabaja en el Archivo de la Migración Galega en Santiago de Compostela y es la historiadora que ha hecho la mayor cantidad de trabajo sobre esta migración gallega hacia el Perú. Y bueno, tenemos también un documental muy importante en la televisión de Galicia, llamada Aventura de Malpica en el Perú, publicada en el año 1989, donde narra parte de esta migración hacia mi país, ¿no? En la parte inferior tengo una foto del barco de un gallego que pescaba en las costas de Chimbote, al norte de Lima. Se llamaba Flor de Chimbote aquel barco. Y bueno, la fotografía para la redundancia que voy a usar en esta presentación son facilitadas por las familias o las personas a quienes entrevisté, ¿no? Una cosa a observar, si se pueden dar cuenta, casi el barco o la barca está a nivel del mar. Eso significa que hay un sobrepeso en la bodega que habla mucho de la abundancia de pescado o de pez que había en mi país, en este caso la anchoa, ya lo voy a repasar luego. Habla al inicio, los motivos de la guerra civil. No voy a redundar tanto en el tema, en el contexto de la guerra civil. Ahí menciono algunos hechos importantes. Yo creo que una cosa que hay que tener en cuenta es que hay un silencio en memoria histórica sobre este hecho, lamentablemente en tierras gallegas. No lo digo así porque es lo que me he encontrado en mi trabajo de investigación, ¿no? Cuando he hablado con los hijos o nietos de aquellos primeros migrantes hacia el Perú que eran exiliados políticos, el tema político de la guerra civil no era mencionado en ningún momento, ¿no? Fue a raíz, después de no solamente 1, 2, 3 entrevistas, 4 entrevistas, cuando comenzaron a comentarme sobre el asunto, y luego ya, cuando hay un grado de confianza más alto, hemos logrado hablar muy del tema, encontrarme con hijos de comunistas, hijos de cenetistas, que terminaron siendo, irónicamente, entre comillas, grandes empresarios pesqueros en mi país. Bueno, empiezo entre comillas la historia, ¿no? Sabemos por trabajos sobre la guerra civil, sobre todo trabajos de Núñez Seixas, cuyo libro está creo acá en la exposición, de Luis Lamine de Pereira, sobre la represión que hubo en la Costa de la Muerte durante la guerra civil, ¿no? Entonces, ello condujo a que muchos pescadores agremiados en la UGT o el CNT fueran perseguidos y tuvieran que huir. Fue tanta la tensión, el miedo a morir, ¿no? y el miedo a que no solamente aquel militante político sindicalista fuera a morir, sino toda su familia, a que determinó que no solamente de Malpica y Bregatiño, sino en realidad de muchos puertos gallegos huyeran en una travesía que hacia Francia en embarcaciones de pesca como la que vemos en la foto, para tratar de salvar sus vidas, ¿no? Es así que desde Malpica y Bregatiños huyen 3 embarcaciones entre el año 1937 y 1938, ¿no? Como está en la diapositiva, la primera embarcación llamada Ciudad de Montevideo huye con 11 hombres en junio del 37 y llega al puerto de Douarnenez, en Francia. Luego la segunda embarcación, San Adrián, con 26 hombres, llegando a la Bretaña francesa, ¿no? Y la tercera, la Rocío, con 29 hombres, 31 de agosto de 1938, parte de Malpica y llega al puerto de Brest. Muchos de aquellos que escaparon a estas embarcaciones terminarían finalmente en aguas peruanas trabajando, ¿no? Estos 2 libros los pongo en portada acá porque para mí han sido fundamentales para trabajar esta parte de la migración gallega hacia mi país, ¿no? O sea, son libros fundamentales que determinan o te explican la situación política en Malpica y Bergantiños, y incluso aquellas historias personales de aquellos sindicalistas, pescadores que tuvieron que escapar para salvarse ellos y sus familias, ¿no? Repito que estos aportes y estos fueron fundamentales para esta parte de mi trabajo, ¿no? Omar a Memoria o Expediente Ernesto, de Francisco Xavier Redondo Valle, Fuyeron por Mar, de Germán Rogelio Bella, ¿no? Chelucho.
Sobre el primer libro, básicamente este historiador que trabaja en la Universidad de Santiago de Compostela trabaja sobre un expediente que elaboró un guardia civil que fue enviado para Malpica de Argentinos en el año 1936, cuando empezaba la guerra civil, para dar una visión general de la situación en la villa marinera, ¿no? Lo puedo decir ahora, Malpica de Argentinos era básicamente republicana, entonces había que vigilar, tener control sobre la situación. Entonces envió un guardia civil llamado Ernesto Anta, quien elabora una serie de informes acusando a tal o cual persona de ser, entre comillas, rojo o anarquista, y que, bueno, al final determinarían su muerte o su sanción o su prisión, ¿no? Entonces, acceder a este libro que trabaja este expediente ha sido fundamental para saber las primeras causas de aquella migración. Había mencionado que de la huida en aquellas 3 embarcaciones, marineros gallegos llegaron a las costas francesas, ¿no? De las costas francesas, los gendarmes no los recibieron, prácticamente solamente recibieron a los primeros hombres de la embarcación Ciudad de Montevideo. Al resto, que llegó luego las dos embarcaciones posteriores, San Adrián y La Rocío, inmediatamente fueron retornados a España. Les ponían como que encrucijado la gendarmería francesa, ¿no? O van a dónde quieren ir, a la España franquista o a la España republicana. La gran mayoría escogió irse a Barcelona y seguir combatiendo en el frente republicano, ¿no? Entonces, perdida la guerra civil, retornaron a Francia, donde lamentablemente estuvieron en el campo de concentración, ¿no? Es ahí, bueno, Pablo Neruda, que estando aquellos años en París, pocos años antes había sido cónsul de Chile en Barcelona y en Madrid, y claro, también debido a su militancia comunista y todo ello, decide echar una mano a los miles de españoles que veía prácticamente morir en los campos de concentración franceses, ¿no? Al lado del mar, sobre todo en Argeles del Sur. La gente se moría de diarrea, se moría de no había dónde dormir, hacer un hueco en la arena para dormir. Hay fotos impactantes sobre aquel campo de concentración, básicamente francés. Entonces, es así que él, ante su gobierno, intercede para hacer un servicio de evacuación de refugiados españoles y se alquila una embarcación gigante, que es el barco Winnipeg. Entonces, en ellos son trasladados más de 2.000 españoles a tierras chilenas. El primer destino era Valparaíso. Sin embargo, hubo un desembarco de algunos, entre comillas, pasajeros, digámosle así, que llegaron al puerto de Arica. El puerto de Arica, que está muy siguiente, voy a saltar hasta acá para más o menos explicar. Arica es un puerto limítrofe con el Perú. Acá tengo señalado el puerto de Hilo, está un poco más abajo, está por acá más o menos donde tengo el cursor. Entonces, sobre todo todos los pescadores que iban de Malpica en ese barco decidieron desembarcar en Arica. ¿Por qué? Para dedicarse a la actividad de la pesca. Así, tuve que hacer pidiendo ayuda a historiadores chilenos para que me envíen esta información. Quería saber exactamente quiénes fueron aquellos malpicans que desembarcaron en Arica y que luego pasarían a Perú, ¿no? Así que con la colaboración de Ana Guerrero San Martín y bueno, ella fue básicamente quien me envía aquella información. Entonces accedo a este archivo y puedo observar que, sobre todo acá podemos ver, desde Bernardino Garrido Carrillo hasta Jesús Garrido fueron los 10 malpicans que desembarcaron en Arica y que luego iniciarían las cadenas migratorias que determinaron que gran cantidad de pescadores gallegos se asentaran en aguas peruanas. ¿Cómo pasan al Perú? Ellos estando asentados en Arica, para aquellos años había un corcobuñés, creo que así es el gentilicio de los amigos de Corcubión, llamado Benigno Lago, ¿no? Quien estaba instalando una fábrica de conserva en las costas peruanas. Al enterarse de que había malpicans pescando en el puerto de Arica, cercano al Perú, decide llegar a Arica y emplearlos en su fábrica de conservación en el Perú, ¿no? Bueno, voy a pasar de esto, a ver si me da tiempo, luego vuelvo sobre ello. Entonces,
Aquellos malpicanos pasaron primero al puerto de Hilo a trabajar en esta fábrica de acá, que es la fábrica de Pisa, cuyo dueño fue Benigno Lago. Poco a poco fueron volviéndose autónomos, digamos, y pasaron a pescar en los puertos de Callao, Chancay, Samanco, Chimbote, sobre todo Chimbote. Chimbote fue el lugar de mayor importancia para la migración de pescadores galegos en mi país. ¿De dónde procedían? Bueno, principalmente lo había mencionado de Malpica, pero también del Lache, Laracha, Ocariño, C, Corcovión, Fisterra, Marín y Ourense. Este es un testimonio de uno de aquellos exiliados políticos, Celestino Garrido Garrido, de por qué explica los motivos, por qué ellos decidieron ir a Chile, ¿no? Y lo hice textualmente en una entrevista en el 2009, ¿no? Nosotros sabíamos que Chile tenía mucho mar y no íbamos a embarcar, además de que eran los pasajes más baratos. Entre los exiliados había diferencias. Los dirigentes políticos fueron a Rusia, pagados por el régimen del gobierno de Stalin. Los intelectuales y los republicanos de clase media se fueron pagando su bolsillo a México. A Chile fuimos los más pobres, los marineros. Mencionaba, ¿no? Casi 200 familias gallegas se asentaron en el puerto peruano de Chimbote. Desde mediados de los años 40 hasta los años 70 se da una importante migración. Los gallegos tuvieron una destacadísima importancia en la actividad pesquera en el Perú. En aquellos años el Perú llegó a ser el primer país, digamos, potencia pesquera por encima de Japón, ¿no? Y eso gracias en gran parte a la introducción de nuevas técnicas de pesca de parte de gallegos que no se conocían en el Perú, por ejemplo la pesca de cerco, por solamente decir una, ¿no? Para pescar los cardúmenos en grandes cantidades, ¿no? Sobre todo la pesca de la anchoa, que es con la que se fabrica la harina de pescado. Bueno, también como otros destinos migratorios en América se creó en el Perú la Sociedad Española de Beneficencia, ¿no? En Chimbote, llamada el Casino Español, que hasta el día de hoy funciona. Fue fundada en el año 1965. Acá tengo algunas fotos de la vida de aquellos gallegos en mi país. En la foto a color es el Casino Español, que hasta ahora funciona en el puerto peruano de Chimbote, ¿no? Otras fotos que me han proporcionado algunos informantes, con algunos testimonios. Muy rápido, solamente voy a hacer mención a la primera fotografía de la familia. El pequeño que está acá, el más pequeño de todos, ahora tiene casi 70 años, es un informante muy importante para la investigación, que me ha proporcionado la mayoría de fotos. Es el único que sigue vivo, todos los demás han fallecido. Su padre es este señor de acá, el señor Enrique Pose, fue dueño de una embarcación en el Perú llamada La Flor del Perú. Él combatió en el Frente Republicano, iba a ser fusilado, pero su madre, vendiendo algunas tierras de Malpica, fue en su ayuda hasta Santander para tratar de salvarlo. Lo hizo, lo condenaron a 10 años de prisión. A la prisión, un familiar se lo llevó a Perú a pescar y terminó siendo dueño de un barco, ¿no? Y hasta el fin de sus días el señor se afirmaba como comunista, militante y tal. En la fecha sus restos están en la ciudad de Lima, ¿no? Nunca pudo volver a tierra gallega. Okay. Bueno, algunos testimonios con algunas fotografías de embarcaciones peruanas, de embarcaciones de gallegos en Perú, Riazor 2, es un poco llamativa. Algunos avisos de la prensa peruana sobre la fabricación de embarcaciones para pescadores gallegos en el Perú. Pasa muy rápidamente. El retorno. Se disminuye drásticamente la actividad pesquera en el Perú por diferentes fenómenos naturales. Un terremoto importante de 1970 determina que la mayoría de la población gallega retorne a Galicia. Y bueno, un gobierno militar en el Perú que hace propensiones a diestra y siniestra también precipita el regreso de los gallegos, ¿no? Entonces, un gráfico que voy a pasar, los que se quedaron. La gran mayoría de la población gallega retornó, sin embargo, algunos quedaron hasta ahora, ¿no? El señor de chaqueta negra, este señor es el dueño de un restaurante en el centro de Lima, el señor Martínez, Justo Martínez. El señor de abajo es el presidente del Centro Español en Lima, el señor Luis Novo, peruano, nacido en Chimbote, hijo de gallegos. Y bueno, este es un entrevistado mío, hijo de gallegos, que radica en el puerto de Callao, también el señor José Guillermo Badillo Ramírez. Finalmente cierro la exposición con un testimonio que a mí me gusta mucho y siempre lo pongo en las presentaciones que puedo cuando hablo de migraciones, sobre el sentido, cómo entiende un gallego que pescó en aguas peruanas la migración, ¿no? Dice,
Yo pienso bien porque soy que emigré. Un día estando allí donde se juntan los marineros, todos se malpican, eran peruanos, eran chineses, indonesios, eran grandazos, negros. Estaba uno que está en Coruña, que es malpicán, que se llama Francisco. Entonces Francisco andaba para buscarle sitio, tal, no le gustó, se fueron para Coruña. Entonces vienen los que dijeron, ve por allí y para vuestra casa. Eso lo dijeron ellos. Entonces entré a hablar y yo dije, ¿vosotros estáis bien de la cabeza? Ellos me respondieron, siempre defiendes a los extranjeros. Defiendo a los extranjeros porque yo me fui de casa y a mí me trataron bien. La vida es así, unos se van y otros se vienen. Vuestros padres ya fueron a Uruguay, ya fueron a Argentina, ya fueron a Cuba y ahora vienen para acá. Y a muchos peruanos que hay acá en Malpica les digo yo, antes nosotros para Perú, ahora vosotros para España. La vida da vueltas. Yo sé que es muy duro migrar y por tanto más sin hijos y sin mujer. Si estás solo no me interesa. ¿Es la verdad o no es la verdad? Eso sería todo. Gracias. Si os parece, dejamos las preguntas para el final y seguimos con las comunicaciones. O sea que apuntadnos. ¿Tenéis alguna pregunta para José Antonio? Gracias, José Antonio. Las dos siguientes ponencias o comunicaciones están muy relacionadas, ¿no? Se trata de un recorrido generacional por dos puntos geográficos muy importantes para esta tierra, ¿no? Coruña y en concreto la comunicación sobre la comarca de Soneira y Suiza, ¿no? Ya avanzábamos la importancia que tienen en la presentación anterior. La presentación de Carmen Marina sobre la migración, ¿no? Ese recorrido histórico de la migración de las mujeres de Soneira a Suiza es muy interesante, ¿no? Y además se complementa con la que vamos a tener luego de Pablo Porto, y claro, Carmen Marina no pudo asistir, pero nos parecía una pena, ¿no? Perder esa información y perder esa perspectiva de género que consideramos tan importante en nuestra historia migratoria. Entonces, bueno, ella mandó un resumen, voy a leerlo y nada, a mí no me hagáis preguntas, pero creo que está el correo electrónico de la investigadora, ¿no? en la documentación del congreso y pueden contactar con ella, pero... El título es 50 anos de migración femenina suiza desde a terra de Soneira, ¿no? A autora é Carmen Baliña, é doutora en Historia Contemporánea, é profesora e investigadora en temas de xénero, é creadora de Periféricas, que é unha escola de feminismos alternativos. A presentación e os obxectivos de investigación desta investigadora, bueno, pues, en contraste coa amplia bibliografía que a migración galega e latinoamericana suscitou, a Suiza recibiu unha atención moito máis reducida, a pesar do seu innegable impacto sobre a historia de Galicia dende a segunda metade do século XX. Se ademais nos centramos en sitio específico nas mulleres, as dificultades incrementanse notablemente, xa que ata hai poucos anos foron consideradas pola maior parte da bibliografía académica e polas mesmas autoridades meras acompañantes dos seus homes, fillos ou pais, sen proxecto migratorio propio. A análise xeográfica do traballo de Carmen limítase a unha área moi concreta dentro da provincia da Coruña, é a terra de Soneira, que abrangue os concellos de Vimianzo, Camariña e Zas, zona de especial relevancia da migración suiza e, ademais, a comarca da autora, na que se criou, está escrito en primeira persoa, se me paro porque estou dando aí, na que se criou e foi consciente do profundo impacto que esa migración tiña. Coa chegada a cada verán dos coches con matrícula de Zúrich ou Berna e con máis da metade dos seus compañeiros de colexio como proxenitores nese país que de pequenos lle sonaba a montaña e chocolate. Comenzou a súa análise no 1960 por ser esa década na que nun contexto de desenvolvemento industrial acelerado en Suiza comenzaban a chegar os primeiros contingentes de migrantes dende o sur de Europa, e nomeadamente dende Galicia. A migración galega cara a Suiza adquire un novo pulo a partir do 2008, co inicio da crise económica. A finalidade fundamental desta investigación é analizar o fenómeno da emigración feminina a Suiza na comarca da terra de Soneira, dende a década dos anos 60 do século XX ata a actualidade, comparando os percorridos e perfis das mulleres que partiron nos anos 60 e 70 coas que fixeron a partir de 2008, e comprobándose a súa experiencia ten diferencias respecto aos dos homes que partiron nos mesmos períodos. Algúnas conclusións preliminares que nos envía a autora sobre a investigación. Esta investigación foi financiada por unha bolsa de Diputación da Coruña
Ainda está en proceso de desenvolvemento e as súas conclusións definitivas todavía non poden ser presentadas, pero ela conta con que será a final deste ano. No obstante, ela quere sinalar algunhas aportacións preliminares que poden arroxar certa luz sobre o obxecto de estudo á espera de poder contrastalas definitivamente. Unha delas é que os datos da migración galega a Suiza durante os anos 60 e 70 adolecen de moitas lagunas. Coñecemos cifras parciais, como que máis das 400 partes das galegas emigradas a Suiza entre os 62 e os 64 procedían das provincias da Coruña e Ourense, e que a Coruña encabezou dende os 70 o fluxo migratorio cara a ese país. As estatísticas oficiais recollen que o número de mulleres emigradas desde a provincia da Coruña cara a Suiza pasou de 8 no 61 a 728 no ano de maior afluencia, no 64, tan só 2 anos. As porcentaxes respecto aos homens nunca chegaron a superar a metade. Aínda que nos poidan parecer cifras reducidas, a muller galega migrou a Suiza nunha proporción máis alta respecto aos homens que as mulleres do resto do Estado español. Outra das conclusións primeiras que fai esta investigadora é que moitas desas mulleres emigraron de xeito ilegal. Entraban como turistas e despois permanecían no país traballando, na maior parte dos casos na hostalería ou no servicio doméstico, a pesar de que non acostumaban ter experiencia laboral previa, ben pola súa xuventude, ben porque antes de partir se dedicaban únicamente ás labores domésticas. O feito de que case dende un principio as mulleres aparezan incorporadas ao mundo laboral xa marca unha diferencia importante entre a migración a Europa e a que tivera como destino Latinoamérica. Dependendo das súas circunstancias persoais, emigran co seu home ou ben son acollidas no lugar de destino por algún parente emigrado con anterioridade, normalmente un varón. A importancia das redes migratorias é esencial a hora de integrarse en Suiza e tamén a hora de incrementar as súas opcións de atopar ali un traballo remunerado. A maior parte delas tiñan menos de 25 anos no momento de marchar, estaban solteiras ou recén casadas e entendían a migración como unha circunstancia temporal. Outra conclusión é que unha cuestión que as emigrantes dos anos 60 e 70 viviron con especial virulencia, no caso de ser máis, é o dilema de decidir se os fillos marchaban con elas ou non. A maioría optaron por deixalos a cuidado dos seus avós en Galicia, o que no longo prazo derivou en distanciamento e dificultades de comprensión nas relacións paterno-filiais. Por todo o anterior, o afán aforrativo desta primeira xeración de soneiras emigradas a Suiza foi notable dende un primeiro momento. A principal motivación era reunir cartos suficientes para retornar a Galicia, coa finalidade de reunirse cos fillos, construir unha vivenda. Polo que se refire ás mulleres que emigraron a partir do ano 2008, o inicio da crise económica, encontramos características que se achegan ás súas antecesoras e outras que marcan un perfil migratorio diferenciado. Segundo as estatísticas oficiais do goberno suizo, recollidas nos informes anuais OPEMI entre 2011 e 2015, case a metade da migración permanente procede de España. Estaba composta por mulleres, cifras moi superiores ás que indicamos para o período dos anos 60 e 70. Houve incluso algún ano no que superaron ata os homens. As mulleres procedentes da terra de Soneira acostuman viaxar a Suiza cun acompañante masculino, xeralmente o seu home ou o seu mozo, e o seu traballo, por estar menos remunerado que o deles ou ser parcial, xeralmente é un complemento á economía doméstica, pero non a entrada monetaria fundamental. As cadeas migratorias seguen sendo unha enorme importancia neste novo ciclo migratorio, de tal xeito que moitas mulleres escollen localidades con presencia previa de migrantes na terra de Soneira ou ben acompañan as súas parellas que atoparon traballo nun determinado lugar gracias a parentes ou coñecidos. Ademais, a diferenza das xeracións anteriores, que en moitas ocasións marcharon de Galicia sen ter unha axuda directa en solo suizo e sen apenas coñecer en nada do país, as mulleres que migran a partir de 2008 poden obter numerosa información a través dos foros, publicacións ou páxinas web e moi frecuentemente acostuman ter algún tipo de contacto en Suiza que lles facilita a viaxe ou a chegada ou contan cunha experiencia migratoria na súa familia que lles permite coñecer, distancia espacial de por medio, algunhas das realidades do país helvético. Optan porque os seus fillos se críen con elas en Suiza, en vez de deixalos ao cuidado da familia, a diferencia das xeracións anteriores. Pese a contar en un nivel educativo superior que o das mulleres de xeración anterior, na maioría dos casos, polo menos nun principio, desempeñan traballos que están por debaixo da súa cualificación formativa, empregos moi similares aos das mulleres dos anos 60 e 70, limpeza, cociña, hostalaría.
Conceden unha maior importancia á obtención dunha certa calidade de vida e ao seu tempo de ocio, e non se focaliza únicamente no aforro. Neste sentido, valoran moi positivamente da vida en Suiza a flexibilidade horaria, a mellor organización do traballo e, no caso das que teñen fillos, a maior facilidade para compatibilizar emprego e cuidados. O que si resulta innegable para unha e outra xeración é que a forte incidencia do fenómeno migratorio na terra de Soneira tivo consecuencias decisivas sobre as mulleres da comarca. Nese sentido, e pese as dificultades que o proceso migratorio conlevou, Suiza foi para elas unha oportunidade na que poder abrirse ao mundo, ampliar miras, plantexarse que era posible ter outro tipo de relación de parella, de traballos, en definitiva, de convivencia e relacións. Viviron en entornos multiculturais, aprenderon novas linguas e, en definitiva, tiveron acceso a un notable número de experiencias que dificilmente poderían ter vivido se non se movesen dos seus núcleos de orixe. Como moi gráficamente resumía unha das súas entrevistadas, foron os mellores anos da nosa vida. Sabendo o sabido, non volveríamos. E aquí finaliza o resumo desta parte de investigación que todavía non finalizou. Agora damos paso a Pablo Porto, que tamén nos vai falar desta migración a Suiza. Está moi ben, non? A exposición de Carmen, porque ao traballo de Pablo pues, quizá lle falta esa perspectiva de xénero, entón se complementan perfectamente, pero neste caso sí que estamos ante unha investigación cualitativa xa finalizada. Podes pasar a Carmen. Bueno, pues mi nombre es Pablo Porto Varela y el trabajo se titula Maletas y de vuelta, análisis de los flujos cualitativo de los flujos migratorios entre Galicia y Suiza, realizado durante el año 2017. Galicia siempre se ha caracterizado como un lugar... Galicia siempre se ha caracterizado como un lugar emigrante. En los años 60 del siglo pasado se produjo una importante oleada migratoria hacia Europa con la intención de reconstruir un continente arrasado por la Segunda Guerra Mundial. El 31% de las salidas de gallegos que marcharon a Europa entre el año 59 y el 90 eran de la provincia de Coruña, y si nos centramos en la actualidad, el 55% de las salidas de gallegos a Suiza proceden de esta provincia, de ahí el lugar objeto de estudio. La principal motivación de este trabajo viene de una observación actual, como es la nueva migración que se está produciendo a Suiza en el marco de la presente crisis económica. Lo que se pretende es comparar tres periodos temporales que corresponden con los puntos de inflexión de salidas de gallegos a Suiza: los años 60, años 80 y principios de los 90 y el inicio de la crisis económica en el año 2007. Esta comparación... Acércalo, más cerca, por favor. Esta comparación se realizará teniendo en cuenta las generaciones como objeto de estudio y entendiendo la generación como el conjunto de personas que comparten una misma experiencia, estableciendo diferencias y semejanzas entre los perfiles de migrantes, sus proyectos migratorios y sus procesos de integración y adaptación. Asimismo, queremos observar cómo es el respaldo de las redes gallegas de apoyo desde los años 60. Para poder conocer más a fondo nuestro objeto de estudio, se dará uso de una metodología cualitativa. Como objetivo general, se plantea el análisis de los flujos migratorios desde un punto de vista transnacional e intergeneracional, observando cómo son las conexiones entre ambos lugares, A Coruña y Suiza. De forma específica se intentará conocer el papel de la experiencia e historia familiar en el proyecto migratorio, establecer diferencias y semejanzas en los perfiles y proyectos desde una óptica intergeneracional, establecer una comparativa entre las generaciones en los distintos ámbitos de integración, jurídica, educativa, social, laboral y residencial, determinar los sentimientos de pertenencia e identidad de los migrantes y sus descendientes y, por último, observar el retorno y la adaptación. En cuanto a las hipótesis que se formularon al comienzo de la investigación, teníamos la historia familiar como determinante en la decisión y proyecto migratorio, la presencia de una inmigración de carácter laboral y sin apenas diferencias en los proyectos migratorios de las diferentes generaciones, una mejor integración en las generaciones y un cambio en la identidad de los inmigrantes dependiendo de si han nacido o crecido en el país de destino. Y por último, una dificultosa adaptación a Galicia tras la experiencia migratoria. Para el estudio se ha basado el trabajo en tres enfoques: intergeneracional, transnacional y economicista o de mercado de trabajo. En cuanto al enfoque intergeneracional, se ha hecho hincapié en tres dimensiones: la histórica, la biográfica y la familiar. La dimensión histórica ha servido para el diseño de los perfiles, ya que es indispensable para poder observar los factores de expulsión, conocer el momento que a los sujetos de estudio les ha tocado vivir. La dimensión biográfica nos permite analizar cómo el ciclo vital del individuo determina el proyecto migratorio.
Y por último, la dimensión familiar ayuda a entender la emigración y cómo cambian las familias determinando los roles del individuo. No es lo mismo la familia numerosa que la de un solo hijo, ni ser el mayor o el menor de los hermanos. En cuanto al enfoque transnacional, nos hemos basado en la visión de Glick-Skiller, prestando atención a Galicia y a Suiza, y cómo la situación de los emigrantes en los diferentes lugares. Desde un punto de vista economicista, se ha basado en los siguientes enfoques: mercado de renta baja, el mercado dual de trabajo y el ejército de reserva. En cuanto al enfoque del mercado de renta baja, que establece la presencia de dos sectores, uno primario y otro secundario, quedando el sector secundario relegado a la población migrante, los gallegos en Suiza. El mercado dual de trabajo también apoya nuestro tema de investigación, ya que se caracteriza por un acceso rápido y sencillo, unas características que impiden crecer y acceder al mercado primario, que tiene mejores trabajos, y un incremento en las dificultades de instalación y de migración familiar. La presencia, por tanto, de gallegos en el sector secundario, más desprotegido que el primario, nos lleva a la teoría del ejército de reserva. Esta teoría nos muestra cómo en contextos de crisis, en destino, los trabajos que realizan los emigrantes son requeridos por la población autónoma, enviando el desempleo a estos primeros. Esto último explica las diferentes idas y venidas entre ambos lugares. En momentos en que se produjo una bonanza económica en Galicia, la población autóctona accedió al mercado laboral, en origen, propiciando el retorno y dejando el mercado secundario a los inmigrantes. La crisis y la destrucción de empleo expulsa a los inmigrantes del mercado secundario y vuelve a ocuparse por la población autóctona. Aunque cuando esto no es suficiente, ocurre la reemigración y los gallegos vuelven a formar parte del ejército de reserva en Suiza. Todo esto deja en algunos momentos al gallego como intruso y en otras como favorito, dependiendo de su emplazamiento en el espacio transnacional. Por último, se ha observado una necesidad de adecuar para el caso suizo la tipología de la inmigración en Galicia planteada por Laura Oso, añadiendo 3 perfiles más: descendientes de la inmigración gallega suiza, remigrantes y nuevos migrantes, en el marco de la crisis actual. Además, hemos querido ampliar la clasificación de esta autora, teniendo en cuenta el contexto suizo. Para poder conocer los flujos migratorios entre ambos lugares de forma intergeneracional, se ha utilizado una metodología cualitativa basada en el uso de relatos biográficos. Aunque cabe destacar que hubiese sido conveniente completar la información con un análisis cuantitativo que no se ha podido realizar con la insuficiencia estadística, dejándonos la metodología cualitativa como la única posible. Asimismo, cabe destacar la imposibilidad de medir emociones, memoria, intercambios materiales y sociales o redes de apoyo. Se han realizado en total 13 relatos biográficos. De ellos 5 corresponden a la misma familia, por lo que hemos considerado cruzados, y nos han permitido realizar el estudio del caso de la historia de la familia Varela. También hemos recogido 8 relatos paralelos, es decir, relatos de migrantes de diferentes familias. A continuación, podemos observar el cuadro de perfiles de los informantes que hemos entrevistado. Los 3 primeros informantes corresponden a la primera generación, nacidos en la posguerra y que emigraron a Suiza en los años 60. 2 de ellos retornaron, mientras que la tercera, casada con un hombre de nacionalidad suiza y que reside allí en la actualidad. Dentro de la segunda generación, nacidos en el entorno a los años 60 y que emigraron a Suiza en los años 80 y 90, exceptuando 2 de ellos, los codificados como E9 y E10, que emigraron recientemente por la crisis económica. Algunos han retornado y se encuentran en Galicia, mientras que otros residen todavía en Suiza. De la tercera generación, que emigraron con sus padres durante los años 80 y principios de los 90, observamos que 2 de ellos retornaron cuando lo hicieron sus padres en torno al año 2000, mientras que la última, codificada como E13, trabaja y reside en Suiza. Para llegar a estos informantes se acudió al entorno vecinal, quienes los llevaron a ellos. De esta forma se consiguió un importante volumen de informantes, que en algunos casos hubo que desechar por la falta de tiempo. A continuación comenzaremos con el análisis de resultados, que como ya se ha dicho anteriormente existen 3 periodos principales de partida, siendo los años 60, 80 y principios de los 90 y la crisis económica, siempre dependientes de los acontecimientos socioeconómicos en origen y destino. El retorno, por otra parte, se produce por 3 motivos principalmente: el fin de la vida laboral en destino, que permite cobrar la pensión de Suiza, la mejoría económica en origen y en los más jóvenes el retorno que se produce al lado de los padres. Todo esto nos lleva a observar unas idas y venidas que nos dan una idea de cómo han sido los flujos migratorios, constantes y con el apoyo de una fuerte red académica que dio soporte a los inmigrantes durante estos años, como veremos a continuación. Las redes familiares y vecinales han sido el principal factor de atracción de los inmigrantes y su apoyo durante la estancia en el país. Podemos observar cómo el discurso de nuestros informantes apoya esta hipótesis, caracterizando a la familia como conseguidora de los contratos de los nuevos inmigrantes y a los relatos de los pioneros como un fenómeno de atracción. Así, las cadenas se fueron ampliando, convirtiendo regiones del país helvético en una Little Galicia, en palabras de Ruffarías, y vaciando, por otra
otra parte, determinadas aldeas en las comarcas gallegas, como nos comentaba E2 sobre el caso de la comarca de Bergantiños, con una mayor influencia de Suiza sobre otros países de Europa. La oferta laboral que se les dio a los trabajadores gallegos en Suiza fue el detonante en las rupturas existentes en el proyecto migratorio. Los nichos laborales y los contratos de temporero, encuadrados en sectores como la hostelería y la construcción, que paraban durante los meses de invierno y obligaban a retornar a Galicia. Esto a su vez generó problemas a la hora de adaptarse al país, al no asumir las costumbres y el idioma en los constantes viajes entre ambos lugares. Dentro de este proyecto migratorio existe una particularidad en el caso de las mujeres que hemos podido observar en dos de nuestras informantes, que retornaron durante 3 meses para dar a luz, quedando sus hijos posteriormente al cuidado de sus padres. Se trata, por tanto, por un lado, de una estrategia de los inmigrantes que buscaban el ahorro y el retorno en el menor tiempo posible, pero también a trabas por parte de la administración suiza para evitar la reagrupación y el asentamiento familiar. En primer lugar, en cuanto a la integración en materia laboral en el país, destaca la presencia de gallegos en unos determinados sectores, como fueron la construcción, la hostelería, el trabajo fabril y la limpieza. Esta situación no ha cambiado para los nuevos migrantes, pero sí para los descendientes, socializados en el país y que han accedido a mejores empleos que sus predecesores. Dentro de la movilidad educativa entre las generaciones se observa una mejoría en el nivel de estudios de los emigrantes. De los primeros emigrantes de los años 60, en los que se percibe un cierto nivel de analfabetismo o precaria alfabetización, en la segunda y tercera generación ya se observan unas personas que han terminado sus estudios de secundaria, y en algunos casos que poseen formación profesional. Este cambio en la formación parece indicar más una formación enfocada a la salida laboral que a la movilidad social. En cuanto a la integración residencial y social, se observa que existía un problema a la hora de acceder a la vivienda al comienzo de esta migración, con presencia de infavivienda en algunos casos, como los temporeros, que aseguraron vivir en chabolas de madera. Con el paso de los años se han producido cambios. Los matrimonios con personas de nacionalidad suiza o con hijos de migrantes socializados en el país han permitido a muchos acceder a comprar un piso y una mejor integración en el entorno, aunque sí que han existido también entrevistados que se han sentido separados por parte de la sociedad de origen. Las situaciones xenófobas solo se han observado en el ámbito laboral. Dentro de esta misma perspectiva de la integración social existe una perspectiva de tipo etnocéntrico dentro de los inmigrantes, como el resto de ciudadanos extranjeros, como es el caso de los yugoslavos. En cuanto a su situación jurídico-administrativa, existe un cambio observable a lo largo de las generaciones. Al comienzo, cabe destacar una migración basada en los contratos de temporero y la irregularidad para entrar en el país, medidas gubernamentales que evitaban el asentamiento. Esto generó situaciones de irregularidad entre campaña y campaña, lo que tuvo a ciudadanos que carecían de permiso para su estancia. Otros emprendieron esta marcha sin papeles, entrando de forma irregular en el país y consiguiendo trabajo posteriormente. Y ya que la obtención de la nacionalidad suiza requiere 12 años de residencia en el país y una prueba de integración, son muchos los gallegos que se han mantenido en este país como extranjeros en el que han desarrollado su vida laboral. La mayor parte de los inmigrantes entrevistados toman o tienen pensado tomar el camino de retorno al término de su vida laboral. Esto cambia, por otra parte, para los inmigrantes que han llevado a sus hijos a Suiza, siendo estos socializados y educados en el país y que su planteamiento está más enfocado a residir meses en los dos lugares. En las nuevas migraciones producidas en el marco de la crisis, la idea de retorno es clara: pagar las deudas bancarias, conseguir un pequeño ahorro y retornar. Aunque retornar implica una serie de dificultades. Una de ellas es la percepción de cómo la sociedad de origen muestra un rechazo hacia los inmigrantes al contar cómo ha sido su experiencia. Existen también casos de retornos fallidos, como los padres de nuestro entrevistado E6, que tuvieron que retornar al verse en una situación de desempleo a Suiza. En lo referente a la identidad, se observan diferentes sentimientos en el discurso de nuestros informantes. Mientras que los más jóvenes, socializados y educados en el país, declaran sentirse suizos, el resto de los entrevistados declaran sentirse españoles. Al tratarse, por tanto, de una inmigración de ida y vuelta, excepto los que han contraído vínculos en el país, generando vínculos hispano-suizos, es complicado observar declaraciones en las que los informantes afirmen sentirse totalmente arraigados, llevándolos constantemente a la idea de retorno. Pese a esto, sí que existe un agradecimiento al país que les brindó unas oportunidades que en su momento en España no había. Como parte de la metodología planteada, se incluye el estudio de caso de una familia. Mediante los relatos biográficos cruzados de 5 personas, pertenecientes a la primera y segunda generación, hemos podido observar la historia de una familia muy vinculada con la inmigración en el país helvético. Dentro de la primera generación se encuentran 2 de nuestros entrevistados, los codificados como E1 y E2, que emigraron a Suiza en los años 60, siendo el marido de uno el pionero de la familia, que lo hizo en 1960, y retornó a principios de los 90, instalándose definitivamente en Galicia. A través de él comenzó la cadena migratoria. Dentro de la segunda migración, E3 y E4, sobrinos de uno, emigraron a Suiza durante los años
gracias al apoyo de esta red familiar, a la que valora muy positivamente, tanto por conseguir el contrato de trabajo que da lugar a la movilidad, como el apoyo que les brindó durante la estancia en el exterior. El hijo de uno, E8, emigró a Suiza en 1978, donde reside actualmente. A diferencia de sus primos, crió a sus hijos en el país helvético, donde estos se casaron con personas de otras nacionalidades y a su vez han tenido hijos en el país, donde se observa ya un claro arraigo. Estos hijos cuentan hoy con trabajos diferentes de sus padres y abuelos en el país, desde la contabilidad a la banca, técnicos especializados en empresas, lo que dista de los trabajos como limpiador que tuvo su abuelo en este país. Todos estos movimientos, a lo largo de 57 años, desde que fue el pionero, nos da una idea de cómo funcionan las redes familiares y cómo se apoya a los inmigrantes. Asimismo, también nos da una idea de cómo han sido los flujos. En conclusión, destaca la focalización de los flujos migratorios en los años 60, otra oleada en los 80 y principios de los 90 y otra última actualmente a partir del año 2007. Es por tanto la historia familiar un determinante del proyecto migratorio y posterior asentamiento, asumiendo como compartida la historia de los Varela con muchas otras historias familiares de la provincia. Existen pocas diferencias en las motivaciones migratorias entre las generaciones, siendo la motivación laboral la observada para emprender el viaje. No hemos podido establecer diferencias en cuanto al género, como se apuntaba en la hipótesis inicial, aunque sí que hemos observado que la migración se realizó en edad temprana. Destaca asimismo el rol reproductor en la mujer, que provoca un retorno en unos pocos meses, dando a sus hijos a cuidados familiares. Destaca también una difícil integración en algunos casos y casos aislados de xenofobia en materia laboral. Una identidad dependiente si la socialización ha ocurrido en Galicia o en Suiza y un retorno que requiere una adaptación, difícil a veces, y con un sentimiento de rechazo por parte de la comunidad de origen. Y nada, muchas gracias. Podría, Pablo, profundizar un poquito más en la emigración de los, porque es bien conocido que hubo una fuerte migración en los años 60 y 70, pero esta migración ya posterior de los 80 y 90 pues es un flujo más desconocido que yo creo que es muy interesante como una aportación de este trabajo, ¿no? Pero si podría profundizar un poquito más en esa migración, en los perfiles, sobre todo me interesa mucho en la inserción en el mercado de trabajo, ver si es el mismo tipo de trabajos los que realizan pues, los hijos de esta generación o era diferente. Y luego en la nueva migración tras la crisis económica también se puede profundizar un poquito más en la inserción laboral en Suiza, ¿no? Porque también tenemos un poco este imaginario de la inmigración cualificada, como el flujo, y ver un poquito pues, qué perfiles tienen estas personas que están saliendo ahora a Suiza, si responde al perfil del emigrante cualificado o qué tipo de trabajos. Algo has anotado, ya has apuntado, pero si puedes profundizar. Gracias. Pues en cuanto a la nueva migración en Suiza, la verdad es que las personas que entrevisté su perfil respondía igual que a las anteriores oleadas migratorias, y el único cambio que yo pude observar fue en la gente socializada y educada en el país, es decir, hijos y nietos de emigrantes, que sí que estudiaban allí, accedían a la banca, a empresas, técnicos de mantenimiento, seguridad en el trabajo. Pero en cuanto a los nuevos emigrantes, la mayoría emigraban por una deuda hipotecaria o deudas bancarias, observé que realizaban los mismos trabajos que los miembros de la academia. Y durante los años 80 y 90, el perfil que yo entrevisté eran hijos de los pioneros y realizaban también el mismo trabajo que los pioneros. Con lo cual, lo que observé en materia laboral es que, excepto los socializados en el país, todo el que llega como un trabajador más, y igual que el pionero. Tanto para Pablo como para Montserrat, non sei se igual ti tamén, máis que ten que ver coa dimensión e coas cifras, non? Montserrat ti falabas incluso das dificultades para dar estimacións precisas de cifras sobre a migración galega no último século e medio, que sabemos que é de unha magnitude moi importante, pero que estimar de maneira precisa non é tan fácil. Por unha banda quería saber que cifras manexades, cifras globais, e pola outra ver como afrontades as dificultades para tamén darlle unha dimensión precisa a nova inmigración, porque seguimos tendo dificultades estatísticas, agora por outras razóns, ou porque moitos deses movimentos son dentro da Unión Europea, para saber cal é a magnitude real, ademais da cualitativa, deses movimentos que se están producindo agora. Bueno, eu as cifras non as sei de memoria, por lo menos, non me gusta nada.
pero che vou dicir o que pasa, sobre todo no caso galego. Vale, eu falaba das deficiencias das estatísticas a finais do século XIX, pero na actualidade temos o mesmo problema, pero no caso galego máis, porque cando ti lees en prensa, a población española emigrou a Argentina, ou hai moitos españoles en Argentina, ou hai moitos... Non sabemos exactamente se son españois de nacimento, españois nacionalizados, descendientes, porque unha vez que adquiren o estatuto xurídico de españois, xa desaparecen os censos de estranxeiros. Cando miramos dende aquí, a inmigración, pois nos sucede o mesmo. Igual nunca estiveron en Galicia e chegan retornados, como contaba Pablo, da man dos seus pais, pero con nacionalidade española. Entonces, nos aparecen como españois, non nos aparecen como inmigrantes. Entonces, o problema estátistico se complica moitísimo máis neste complexo contexto migratorio que é moi rico por todo o que falamos, pero non podemos precisar numéricamente canta xente vai que realmente sexa galega, canta xente ven, porque as estadísticas son registros oficiais que se basan en estatus xurídicos administrativos. Unha vez que alguén é nacional, desaparece o padrón estranxeiro. Unha vez que alguén é estranxeiro, ainda que o seu país sexa nacional, porque perdeu a nacionalidade por causas políticas no país de destino ou incluso no orixe, tamén desaparece. Entonces é moi difícil cuantificar cando estamos sobre todo falando de Galicia. Se falamos do total do territorio español, tampouco é tan difícil. Agora que xa pasaron uns anos de estadía de inmigrantes estranxeiros en España, pois sí, hai moito nacionalizado, pero naquela época do migratorio, no total do Estado español, por exemplo, a principios dos primeiros 5 anos do 2000, o 90 e pico % eran estranxeiros, non había dúbida, pero claro, cando vamos a Galicia temos que tener en conta moitísimos factores, e por iso é tan complicado falar de cifras. Podemos facer estimacións, podemos ofrecer nos nosos estudos citas dos fluxos, a través de estatística de variación residenciais, que iso nos indica quen se vai e quen volve, pero nos dice quen se vai de que provincia. Ou cando queres desagregar máis, é saber, vale, sí, se vai de Coruña, pero era coruñés. A onde vai? Se era coruñés, pero tiña nacionalidade estranxeira, é nacionalidade suiza, que nacionalidade tiña, é moi complicado. No total do Estado non, pero no caso galego é moi complicado. Pero se queres cifras, inda que teñan todas estas ausencias ou inconsistencias, logo con calma chas proporción. Ahora de memoria non te podo dicir exactamente. Sei que o número de salidas inda a comezos da crisis non foi moi grande, os que máis salían eran os nacionais, logo máis tarde os estranxeiros, se falaba moito de residencia, e se sigue falando, cando non salían estranxeiros, claro, decías, normal, levan 10 anos aquí facendo o seu proxecto e agora porque quedaran sen traballo non se van a ir o ano seguinte. É porque quizás salían españois, esa información non la daba cualitativo, pois porque tiñan unha red de apoio en Suiza. Entonces, quizá, por iso tamén se moven. Agora, empezan a sair tamén, indistintamente, o saldo migratorio xa é negativo, o sea, se foi facendo negativo, obviamente, xa pasaron un tempo de crisis, a xente xa agota a súa resistencia e xa busca outros lugares. Por eso, na miña exposición, o último gráfico era xa do 2017, os fluxos de saída no 2017, e repuntaba a Suiza e a Argentina un montón. En Suiza non hai dúbida, son os novos, os galegos. En Argentina están mezclados os descendentes de argentinos que chegaron, e que adquiriron a nacionalidade por arraigo, que só precisan 2 anos, os que non tiñan vínculos con Argentina, pero se nacionalizaron porque levaban aquí desde 2000, pero, no caso galego, principalmente descendentes. Esa é a complexidade dos datos, que é unha dificultade para investigar importante. Máis que unha pregunta, dous matices. Con respecto a Suiza, no tema dos datos, se encontrar sempre un hándicap. Na migración actual, hai muitísima xente que está emigrada, que está falando de xa un ano, 2 anos, e non se dan de alta na demarcación consular, o cual siguen constando como residentes aquí. Se quixeran que facía a maioría dos anteriores, cousa que as primeiras generacións se facían, automáticamente quedaría reflejado.
E despois outro matiz, con respecto á migración da Suiza, tens que ter sempre en conta as áreas lingüísticas. Claro, hai digamos, a línea migratoria, o patrón é máis ou menos igual, pero despois varía sempre en función dos cantóns. En función dos? Cantóns. Claro, sí. Pero sobre todo a nivel lingüístico. Non é a mesma migración á zona francesa que a migración á zona alemana ou italiana. E non é o mesmo a migración a un cantón, digamos, casi originario, que a un cantón de nova configuración como a zona de Jura, no cual Costa da Morte é prácticamente, digamos, casi un cantón galego. E despois outro dato, dos datos que poden ser de sumo interés, é que a Costa da Morte ahora mismo, posiblemente a empresa principal, o empleador, sea Suiza. E a nivel de pensión, posiblemente o principal pagador sea Suiza. Pois, se te parece para o documento dos datos, che paso a ti o de... canto de que non hai baixas patronais, ese é un problema moi importante que temos os investigadores por Suiza e con incluso movimentos interprovinciales, non? Cando a xente se muda, pois non causa baixa, pero tampouco cando vai ao exterior causa baixa consular. Isto foi un problema que foi moi reclamado, entonces desde fai uns anos hai unha revisión do padrón de 2 anos, pero a xente que está en continuo fluxo, como é este caso con Suiza, nesa revisión a pasaría, porque non son considerados extranxeiros, a revisión só é para extranxeiros. Entonces, que pasa? Pois eso, que figuran empadronados nas súas vilas ou nos seus lugares de orixe, pero están traballando en Suiza. Tamén outra cousa que sale nos traballos de campo, que a xente non di, pois por temor ou porque non é algo moi lexítimo, que moitos traballadores da nova remigración non se dan de baixa no padrón porque siguen a cobrar o paro. Entonces, bueno, hai moitas cuestións que se poden abordar en por que te das ou te das de baixa, bueno, cocitas aquí, cocitas alá, tes fillos, mantes a casa de aquí, pagas un... Pero, bueno, unha desas que supoño que a xente desta parte, non, coñece da migración, pois de non darte de baixa no padrón é para seguirlo cobrando, non? O subsidio. E logo, en canto ao tema dos cantóns, eu tive a sorte de ler o traballo completo de Pablo, e Pablo se comenta no seu traballo, entonces, nada, que se dixo. Con respecto aos cantóns, o que sí que observei, a maioría da xente que entrevistei está na parte francesa, na zona de Neuchâtel. Sí que dos entrevistados comentabanme, un deles cando lle naceron os fillos, que o alemán non chegou a aprender ben, entón decide irse á parte francesa porque non quería chegar a unha reunión da escola cos fillos e non entender o que estaban falando. Entón viu como máis asequible o francés para entenderse. É o motivo polo que hai un movimento dentro do país cara a parte francesa. E outro dos entrevistados emigra a Suiza, creo que no ano 84, a primeira vez, retorna no 2001, e un dos motivos que me dixo é o que fago aquí, que nin sequera levo 20 anos e nin sequera aprendí o idioma. É un momento que decide retornar a España tamén, é un momento no que a construcción a España é o boom, ele é albañil, atopa traballo aquí, é un dos motivos. Entón, sí que na cuestión lingüística reflexei no traballo deso, que é un motivo para un movimento dentro do país. Además, si podía José comentar un poco el tema de los pescadores peruanos ahora, de esa vuelta, ¿no? Porque nos habló de la ida y aunque aparece un poco por ahí, pero es muy interesante la vuelta, ¿no? También, un poco en esas cadenas que se construyen. Sí, bueno, no me estudié esa parte del trabajo que estoy haciendo, pero resulta que bueno, en la actualidad hay cerca de 5.000 peruanos residiendo en Galicia, muchos de ellos nacionalizados, cerca de la mitad. Los varones peruanos en su gran mayoría están dedicados a la actividad de la pesca. Entonces, lo que voy a encontrar en la investigación es que aquellos puertos de llegada de los marineros gallegos entre los años 40 y hasta los años 70, sobre todo el puerto de Hilo, luego, pasando los años, se convierten en lugares de salida de cientos de marineros peruanos que vienen a pescar a costas gallegas. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Uno de los hallazgos que he hecho es que
durante el boom inmobiliario en Galicia, muchos marineros bajaron a tierra, dejaron de pescar. La actividad pesquera es una actividad dura, exigente, ¿no? Y a veces también por el sistema de pago, a veces que pagan de acuerdo a la pesca, no es un pago fijo, digamos, mensual, hay mucha variedad, hay mucha variabilidad, digamos. Entonces, muchos dejaron la mar y bajaron a tierra a trabajar en la construcción, que se ganaba muy bien. La mano de obra, había escasez de mano de obra para la mar. Entonces, aquellos gallegos que tenían familias que se habían quedado afincadas en puertos peruanos, entre comillas, comenzaron a pedir auxilio. ¿Saben? No tenemos mano de obra, ¿qué hacemos? Entonces dijeron, bueno, acá en Perú también hay buenos marineros y se los, entre comillas, podemos decirles que vayan a pescar a Galicia. Entonces, es curioso que desde donde llegaron los gallegos pasaron los años y salieron peruanos para venir a pescar. Entonces, existen como que un flujo, digamos, migratorio intergeneracional con diferentes actores, pero teniendo como protagonistas los mismos destinos. Puntos de destino luego se convierten en puntos de llegada, viceversa, digamos, ¿no? O puntos de salida, mejor dicho. Y siempre teniendo la actividad pesquera como vinculante entre ambos flujos migratorios, tanto el peruano hacia Galicia como el gallego hacia el Perú. Bueno, pues como ya se acaba el tiempo, voy a concluir muy rápidamente, ¿no? Primero hacer referencia a la presentación de José Antonio y decir que me encanta que se visibilicen cuestiones que hasta ahora no eran visibles en literatura sobre migraciones, ¿no? Como volviendo a la política, a los trayectos del exilio, que no son los que a lo mejor entendemos por típicos, pues España, París, México, ¿no? Había otras rutas que igual son más desconocidas y me gusta que las visibilice. Me encanta el trabajo documental, claro, los antropólogos sois geniales en esto, ¿no? Todas esas fotografías, esas imágenes que nos aportan material susceptible de análisis, no solo los discursos o los datos, ¿no? La documentación también es fundamental. Entonces, bueno, pues agradecerle mucho a José Antonio que nos trajese aquí su investigación, ¿no? Y esperando pues que sigas avanzando y ver el resultado final. Es que es exalumno. Y en cuanto a Pablo, bueno, Pablo también es exalumno, entonces estoy muy orgullosa de estar aquí coordinando. Me parece fundamental el trabajo de Pablo, no porque estemos en Vimianzo, sino porque buscando, igual que decía, ¿no?, Carmen cuando leí su resumen, buscando bibliografía nos parecía increíble que no existiese producción sobre la conexión Galicia-Cuba, como digo yo, o digo Galicia-Suiza, ¿no? Galicia-Suiza Connection, que nosotros los que somos de por aquí la vivimos, ¿no? Verano, fiestas, tal, y durante muchísimos años, pero es increíble que no haya más producción académica sobre este tema. Entonces se agradece mucho que, ¿no?, la juventud, igual impulsada por la crisis, ¿no?, pero que haga este ejercicio de memoria, porque Pablo, aunque él parte de un momento actual o de una situación que le puede afectar a él como joven, Pablo comenta una cosa que yo he visto también en mis trabajos, ¿no?, sobre una migración más antigua, y es cómo influye la memoria familiar, la memoria migratoria en tomar la decisión de salir, ¿no? Las cadenas, vale, se engrasan por algo. Entonces, si mis padres fueron emigrantes, mis tíos son emigrantes, cuando yo estoy en crisis no me planteo a lo mejor el esperar y demás, arranco, como arrancaron todos, ¿no? Entonces, eso es muy importante, aunque sea un problema presente, actual, la crisis, ¿no? Pues que eche la vista atrás y que haya hecho un trabajo retrospectivo, ¿no?, que haya partido de los años 60 a pesar de su juventud. Y luego también esa sensibilidad, ¿no?, que tiene con la zona, con esta zona concreta de migración, porque él es de la Aracha, o sea que no está. Y nada más, muchas gracias a todos.